Este año ha sido demasiado seco, o sea, se ve, no llovió nada en realidad. Y eso nos afecta a todos porque llega el verano cuando uno necesita más agua, nosotros no podemos disfrutar de esa agua. Es un problemazo, esa es la verdad, un problemazo. Que la gente a veces no entiende, que nosotros tratamos de que el agua nos falte, pero a veces es imposible, porque esto está en todo Chile también, no tan solo en Rungue. Yo nací aquí en Aculeo, soy criado, nací aquí, mis papás, mis abuelos, sí, muchos años que estamos viendo la laguna y ahora la teníamos seca, ahora ojalá podamos verla llena otra vez. Bonito ver que se está llenando la laguna por los recuerdos, cuando nos veníamos a bañar aquí, son añoranzas de niño que uno tiene de ganas de volverla a ver llenita esta laguna. Llevamos una sequía prolongada y para que se pueda recuperar de forma completa la laguna de Aculeo deberíamos tener muchos años de precipitación que permitan una recuperación del almacenamiento. Cuando el suelo se empieza a secar, el agua que tiene la laguna empieza a infiltrar y empieza a recuperar el agua subterránea, y ahí se empieza a secar. Y cuando el agua subterránea se recupera realmente, para lo cual deberíamos tener varios años de precipitación, ahí finalmente es la verdadera recuperación que podría tener la laguna de Aculeo. El tema es posicionar que esto sí es un humedal, y los humedales son claves para los ecosistemas humanos también. Garzas, gualas, taguas, blanquillos, pato negro, algunas muy rebuscadas especies como el pájaro amarillo han vuelto a la que era su casa. Esto representa el retorno del 68,6% de la población total que habitaba este lugar antes de que se secara por completo, como veíamos en las imágenes. Son datos proporcionados según un censo efectuado por la Reserva Natural Altos de Cantillana, Biodiversidad Chilena y Greenpeace Chile en el lugar, y que ahora se deberá incrementar tras este verdadero renacer de la laguna Aculeo, que sabemos todavía que todavía es temprano hablar así como de que es un lugar al que llegaremos, ¿no? Falta todavía que los acuíferos se restituyan. Esta impresionante imagen que nos permite ver el paso de las lluvias en la zona central, esperamos que pueda perdurar. Es más impactante de lo que habíamos visto en 2023, porque ahora, a través de este registro difundido por NCBTV, se puede observar incluso las islas que se encuentran en la mitad de la laguna, cómo volvieron a estar rodeadas de agua. Una postal que no se había visto desde el paso más intenso de la sequía en el lugar, registrado en 2018. Distintas organizaciones ambientalistas han hecho un llamado a las autoridades a declarar el lugar como un humedal urbano, que es, ¿no? Es un verdadero ecosistema que es clave para la región metropolitana por la biodiversidad que ha podido albergar durante largo tiempo y a la conectividad que establece entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. Los humedales los hemos tenido siempre bajo la línea de flotación, nadie los valora, nadie los observa, pero sabemos cada vez más lo claves que son para la vida. Las publicaciones en Facebook e Instagram serán materia utilizada para la inteligencia artificial de Meta para poder avanzar en su entrenamiento. Este anuncio de la compañía, que no ha sido demasiado público, sino más bien como entre líneas, ha generado una enorme polémica, pues a partir de una fecha en adelante, ya simplemente la inteligencia artificial va a poder acceder a estos contenidos para poder avanzar en su entrenamiento. ¿Estamos los usuarios de acuerdo? ¿De qué manera podemos protegernos si no queremos ser la materia de entrenamiento de esta inteligencia? Camila Sumastre se hizo esas preguntas y esta es su nota. Meta utilizará tus fotos y videos para entrenar su inteligencia artificial. Diversas han sido las reacciones de los usuarios en Instagram y Facebook. Meta ha anunciado... Esto luego de que Meta anunciara que a partir del 26 de junio utilizará la información disponible en sus plataformas para entrenar a su sistema de inteligencia artificial, Meta IA. WhatsApp, Facebook,
¿cierto? Instagram y además Meta AI. Meta AI no está disponible en Chile, pero es otro sistema de inteligencia artificial de Meta. Cualquier posteo que yo haga en esas 4 plataformas y que sea público, Meta lo puede tomar y entrenar a su bot, a su sistema de inteligencia artificial para entender qué posteé, por qué posteé, leer lo que yo escribí, qué es lo que comentó, por qué lo comentó, qué intención tiene el comentario. Eso es lo que están buscando. Esto no es algo nuevo, ha existido desde el inicio de las redes sociales. Lo que ocurre ahora es que existe un cambio regulatorio. El cambio regulatorio que viene básicamente por un cambio en la Unión Europea, en la cual se están explorando nuevos tipos de regulaciones a la inteligencia artificial, obliga a las grandes compañías a preguntarle explícitamente a los usuarios acerca de la autorización para poder utilizar estos datos. Publicaciones, fotos, videos y comentarios que serían recopilados para capacitar a su modelo de lenguaje en todo el mundo, a excepción de Europa. Gracias a la regulación del viejo continente, los usuarios pueden optar a un formulario para restringir la utilización de sus datos. Además, Meta tuvo que pausar sus operaciones luego de recibir objeciones por las dudas sobre la privacidad de las personas, decisión que fue mal recibida por la compañía. Estamos decepcionados por el pedido de la Comisión Irlandesa de Protección de Datos, nuestro principal regulador en Europa. Esto representa un retroceso para la innovación, para la competencia en el desarrollo de la inteligencia artificial y es una demora para poder llevar los beneficios de la IA a los ciudadanos europeos. A diferencia de Europa, Chile no cuenta con una ley que regule el uso y desarrollo de la inteligencia artificial, por lo que los usuarios no podrán presentar su desacuerdo a través del formulario online, sino que solo recibirán un conocimiento informado. Es voluntario, un consentimiento informado es voluntario, así que está dentro de lo legal. Uno puede ceder el uso de sus propios datos a una plataforma sin necesariamente recibir algo a cambio y eso está dentro de las libertades que todos nosotros tenemos para poder hacer, así que está dentro de lo legal. Desafortunadamente, en Chile y el resto de Latinoamérica no contamos con la misma opción que tienen los usuarios europeos. El formulario para oponerse al uso de datos personales solo está disponible en la Unión Europea y en el Reino Unido debido a sus estrictas leyes de protección de datos. Por ello, especialistas recomiendan cambiar las cuentas a privadas y tomar mayor conciencia a la hora de compartir información. Esto considerando que Meta incluso tiene la facultad de utilizar los datos de aquellos que ni siquiera son usuarios activos, pero que sí están en el contenido de terceros. Si yo tengo mi cuenta privada, no pueden entrar a tomar ningún dato dentro de mi cuenta. Si yo posteo desde mi cuenta privada en una cuenta que es pública, ese comentario sí lo podrían tomar. Entonces la primera opción sería poner en privado o convertir en privado todas mis cuentas, la de Instagram, la de Facebook, pero en el fondo uno se puede bloquear de esa forma. Es súper importante, sobre todo quienes tienen cuentas con menores de edad, por ejemplo, estén conscientes de la información, de las fotos, del texto que están subiendo, porque con esto en realidad están siempre alimentando estos modelos de inteligencia artificial. Iniciativa que ha generado preocupación y que evidencia la necesidad de avanzar hacia una legislación que resguarde los datos personales en las redes sociales, especialmente si consideramos que el 84,5% de los chilenos interactúan en estas plataformas según Statista. A los chilenos nos encanta el fútbol y un par de otros deportes, nos encanta ganar, pero otra cosa es que yo les dijera, ¿te encantaría ser la bicampeona de las auroras boreales? Ese es un título que yo amaría tener, pero no es mío, es de la astrofotógrafa Cari Letelier, profesional chilena, reconocida por la NASA por captar de una manera única este tipo de fenómenos astronómicos que te recuerdan por qué la vida es increíble. Y además integra la lista de los 50 chilenos más creativos según la revista Forbes. Hoy está de paso en Chile, así que tenemos que darnos con una asteroide en el pecho porque sus últimos proyectos la han llevado a estar muy de habitante frecuente en Islandia. Bienvenida por estar acá. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder estar acá acompañándote. Oye, tú eres como una ex convicta de la ingeniería que la atrapó la senda de los astros. Sí, fue Eres una ingeniera reconvertida. Sí, pero ingeniera siempre sigue siendo ingeniera. Yo creo que lo sigo aplicando cada día en todo lo que hago. Siempre sigo siendo ingeniera y pensando como ingeniera, pero me descuadré un poquito para poder hacer esta mezcla entre más arte y ciencia. ¿Por qué te capturó tanto el cielo? ¿Qué pasó y cómo ese flechazo fue imposible de olvidar? ¿Sabéis qué? Yo creo que fue la frustración como convertida en obsesión. Porque cuando traté de hacer mi primera foto, que era
mediados de diciembre de 2017, para una lluvia de meteoros que son las Geminias, yo no teniendo idea ni de foto, ni del cielo, ni de astronomía, ni de nada, pero lo vi en las noticias y lo encontré interesante y tenía una cámara que no sabía usar y traté de ir al Cajón del Maipo, era como un miércoles, un jueves en la noche, y no logré nada. Y yo creo que esa frustración fue como cuando se te mete ese bichito y dices, no me la va a ganar, y ahí empecé. Ahí está la ingeniera, eso sí. Ahí está la ingeniera, sí. Y eso me obsesionó. Y sabes que de ahí hasta el día de hoy ha sido como el ir increciendo en diferentes técnicas, en diferentes desafíos dentro de la misma astrofotografía, tanto por el lado de la divulgación como por el lado también de la captura de diferentes cielos, diferentes fenómenos. Y eso creo que es lo que me obsesionó hasta el día de hoy. De hecho, cuando empecé en esto, al cabo de un año, yo le pedí a mi jefa que me despidiera para poder dedicarme a esto y tener un capital. Le agradecemos mucho a esa jefa. Oye, igual es impresionante que ha sido bastante, voy a usar puras frases cliché del cielo, meteórica tu carrera en el sentido de que partiste hace poquito, o sea, de 2016 a la fecha, conquistaste en un ciclo de apenas 8 años bastante gloria, digamos. Y eso es, ¿por qué? ¿Por qué está tan a la mano esa posibilidad? Como me encantaría que nos contaras un poco cuáles han sido como tus claves, ¿no? ¿Cuánto ha participado la ingeniera de esa ruta? ¿Y qué ha sido lo que ha distinguido tu fotografía de otras? Porque hay mucha gente que le toma fotos al cielo. Yo creo que la clave fue que me di cuenta cuando empecé en esto, porque me devoraba la cabeza y ya no me quedaba cabeza para pensar en el trabajo o en otra cosa. Entonces me di cuenta que tampoco existía un camino a seguir en esto, como decir, estudio algo, después entro a trabajar a tal tipo de empresa, a tal área específica comercial. No, acá no había camino. Entonces fue, o trato de construirme yo un camino y empezar a averiguar en el mismo camino como cuáles eran los hitos que tenía que ir cumpliendo para poder vivir de esto, que eso era lo complicado, o renuncio a esto, lo dejo como hobby para el fin de semana o el tiempo libre y sigo trabajando como ingeniera, pero no podría haber dedicado todo el tiempo que le dediqué a profesionalizarlo. Independientemente de que esto no se estudie en ninguna parte formalmente hoy en día, traté de profesionalizarlo, llevarlo a otro escenario donde yo sí lo tomaba en serio como una carrera para mí. Y eso fue donde me fui dando cuenta que tenía que ir teniendo un background. Ahí nace la ingeniera también, o sea, el estudiarlo y entender el por qué y cómo funcionan las cosas, que no era solamente el llegar a hacer una foto bonita, sino que había un contexto, había algo más importante detrás que acompañaba a esta fotografía. ¿Qué cosas se estudian para hacer una buena foto? O sea, además de fotografía, digamos, luz y en fin, pero esas otras cosas, ¿qué son? El estudiar, por ejemplo, ¿qué es una fotografía? ¿Dónde nace? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los equipos que se ocupan para esto? ¿Por qué un equipo me sirve más para un cierto tipo de fotografía u otra? ¿Qué necesito si voy a hacer fotografía de fauna silvestre? ¿Qué necesito si voy a hacer astrofotografía? No son los mismos equipos los que me van a servir. Si estoy empezando y no tengo presupuesto, obviamente todo equipo me va a servir. Al final, no es el que mata, no es la flecha, es el indio. Entonces, acá lo que va es el ir tratando de interiorizarte cada vez más en el porqué de cada cosa para poder entenderla, más que mecanizarte en tengo que ocupar esta configuración y apretar el botón y listo, sino que entenderse detrás de. Oye, vamos a las auroras boreales, porque tu premio fue, o sea, uno de tus premios, porque has tenido como varios, pero este que la NASA encuentra que eres genial, fue por auroras boreales. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te has vuelto tan habitué de ese paisaje? Ay, es que de verdad que ya solamente ver un cielo oscuro y ver estrellas te enamora, pero el ver auroras es como, no sé si tú has tenido la posibilidad de ver un eclipse total de sol. Sí. Y es impresionante. ¿No es cierto? Y después es como, ojalá poder vivirlo de nuevo. Es un poco lo mismo lo que pasa con las auroras. Es esa sensación de verla de nuevo y ver si vas a sentir lo mismo, si vas a ver lo mismo, la misma intensidad, las mismas formas, los mismos colores. Tenemos imágenes de algunas que has visto. Claro, es que es muy difícil, sin embargo, tú me preguntas por lo del eclipse, porque ver el eclipse en la tele es precioso, impresionante, pero estar en el eclipse es, o sea, ahí uno entiende por qué uno creía como que, oh Dios me abandonó, o viene llegando, me está tratando de decir algo. Trata de describirnos un poco qué se siente ahí. Es que cada aurora es diferente y yo creo que siempre está esa ansiedad de que vaya a reventar, de que vaya a comerse el cielo, que vayan a verse más colores, que vaya a verse la aurora roja,
que dependiendo de la latitud donde tú estás, vas a ver más la aurora verde o la aurora roja. Bueno, acá acaba de haber una aurora roja en la zona como de Paine. Y es demasiado loco, porque en verdad lo que pasó acá fue, se vieron en las Torres Paine, pero incluso yo fui con un grupo de personas que también están en la fotografía a Farellones, desde donde veíamos como ya el último resplandor de la aurora roja, la parte alta, y lo veíamos muy hacia el sur, en la parte más baja de las montañas. Entonces, ¿por qué podíamos verlo desde acá? Y eso es porque esa aurora, la aurora roja, es la que se forma más alta y nosotros acá estamos en latitudes más lejanas y como la Tierra es una esfera y no lo vamos a discutir, decimos que estamos viendo la parte más alta de donde se está formando la aurora. La aurora se puede ver hasta 1000 kilómetros de distancia. Es por el ángulo en el que estamos que podemos ver la parte más alta donde se forma la aurora. Exacto. Oye, espérate, avancemos hacia otro lugar, porque antes de empezar esta entrevista conversábamos sobre cómo tú habías logrado básicamente vivir de esto, porque gente como tú hay mucha, pero gente que logra vivir como tú no hay mucha. Y armaste como una especie de modelo en el que personas que aman las auroras o quieren amarlas de alguna forma te acompañan en expediciones y tú las haces recorrer y mirar de otra manera, en este caso Islandia, ¿no? Cuéntanos un poco sobre cómo es esa experiencia y qué has visto en esa como pérdida de virginidad de las personas que por primera vez ven una aurora, de las personas que por primera vez se encantan con la astrofotografía. ¿Cómo has visto que eso crece y se reproduce? En las expediciones que organizamos yo tengo un socio, él es un tremendo fotógrafo colombiano, se llama Mario Carvajal, y los dos estamos muy conectados en la idea de que más allá de la fotografía está la divulgación y además de la divulgación está muy complementario el inspirar. Y entendemos el esfuerzo tremendo que significa el poder viajar casi 12.000 kilómetros para poder confiar en nosotros a conocer los paisajes de Islandia y a ver las auroras. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es que sea súper como sagrado, como muy memorable, como muy de un ritual cuando ven su primera aurora. Tratamos de generar mucho en torno a eso. Les enseñamos también a cómo ser cazadores de aurora, cómo ver el pronóstico del clima en Islandia, según el pronóstico que genera el Instituto Meteorológico Islandés, cómo las palabras claves en Islandia también, un poco de la cultura de ellos, cómo se relacionan con las auroras, cómo funcionan las auroras, cómo se forman, cuáles son las aplicaciones y en esas aplicaciones a qué factores es el que tienen que estar atentos. Entonces, la idea es a ellos envolverlos en todo momento y no solamente tomar a los viajeros y llevarlos a un lugar y decirles, miren, acá hay auroras, no, sino que ellos sufran como nosotros y estén viendo, parece que se están viendo auroras en tal lugar, ahora podríamos tener probabilidad de ingeniería detrás de las auroras. Exacto, enseñarles la mecánica de las auroras y que se obsesionen de la misma forma con tratar de ir a buscarla y perseguirla. Pero además de eso, el que se enamoren de la parte visual de Islandia, de las luces, de los colores, los contrastes, y para eso creo que el factor de la fotografía es súper importante, porque creo que todo el mundo puede hacer fotografía. El tema es como cuando tienes un profesor en el colegio y hay una materia, por ejemplo, yo tenía un profesor en biología y él me odiaba y yo lo odiaba, era un odio mutuo, una relación de odio, entonces yo odiaba biología en el colegio. Pero porque él hacía que para mí fuera desagradable, exacto, muy hostil. Y con la fotografía puede llegar a ser súper frustrante, a menos que alguien te tome de la mano y te ayude con eso, que te haga las fotos y te enseñe a hacer las fotos. Oye, es muy como conmovedora la experiencia de las auroras, pero también la experiencia del cielo en general. Y ahí me encantaría saber, ¿qué opinas tú sobre nuestro cielo y nuestras oportunidades? Aquí no tenemos Islandia, pero tenemos Punta Arenas, tenemos una zona también extrema que tal vez no produce esa cantidad de fenómenos, pero tiene una particularidad rara. Vives como fuera del tiempo, tiene unos cielos, unos raros, unas nubes extrañas. Háblanos de lo que hay en nuestro territorio para no tener que viajar todos esos miles de kilómetros y que es una oportunidad para hacer astrofotografía. Ay, nosotros tenemos un patrimonio maravilloso de cielos oscuros. De hecho, si solamente pensamos que en el hemisferio sur somos el 10% de la población mundial, aproximadamente 10-12, o sea, somos el 12% de la población que podemos tener acceso a ver estos cielos que son tan diferentes de los cielos boreales. Hay boreales norteño, austral, sureño. Entonces, tenemos la posibilidad de ver objetos tan diferentes como, por ejemplo, las galaxias que se ven más grandes a simple vista, las tenemos desde el hemisferio sur. Y son las nubes de Magallanes, que están entre 160.000 y 200.000 años luz de nosotros. Y se ven alrededor del polo celeste, que es el eje de rotación desde el hemisferio sur, y van dando vuelta. Entonces son objetos que si estamos bajo cielos oscuros, digamos,
en la escala de Bortle, que es una escala que va del 1 al 9, donde 1 es un cielo increíble, maravilloso, más de 7.000 objetos celestes se pueden apreciar a simple vista, y el otro extremo un cielo clase 9, que sería tal vez un Santiago Centro, donde puedo ver entre 30 a 50 objetos celestes, principalmente estrellas muy brillantes. Entonces, el ir a un cielo Bortle 5, Bortle 4, ya desde ahí yo puedo ver las 9 Magallanes y ver de ese tamaño esas galaxias solamente a simple vista, yo creo que también te hace como el poner en perspectiva de lo impresionante del cielo que nosotros tenemos acá, o el pensar en que el arco galáctico que nosotros vemos, o la Vía Láctea, todo el mundo lo llama Vía Láctea, pero en verdad siempre vemos distintas partecitas de la Vía Láctea, porque son distintos brazos de nuestra galaxia, pero desde acá del hemisferio sur vemos un arco que es tan brillante porque tenemos un par de brazos que vemos solamente desde aquí, que sería el brazo de Carina y el brazo Centauro, que se ven ahí traslapados, y no se ven desde el otro hemisferio. Entonces, realmente la riqueza que tienen los cielos australes son tremendos. Y por eso es que existe también, por ejemplo, instituciones como la ESO, que es la European Southern Observatory, o sea, para estudiar los cielos australes. Entonces, el patrimonio que tenemos acá, yo creo que sí lo estamos aprovechando muy bien. Cada vez existe más divulgadores en astronomía, existe más gente haciendo astroturismo y son distintas formas de tratar de enamorar y de llamar a más gente a disfrutar de este patrimonio que tenemos y que es de norte a sur. O sea, tenemos lugares increíbles y tenemos la gracia de que nuestro país es muy angosto, que tiene la cordillera y que nosotros, mientras más nos acercamos a la cordillera, podemos alejarnos de estos hubs de generación de luz artificial y disfrutar de un cielo nocturno, como lo es aquí. Si estamos en Santiago, podemos ir al Cajón del Maipo, podemos ir a Farellones y podemos disfrutar de ese tremendo patrimonio que tenemos, que solamente el 10-12% de la población mundial lo puede ver. Suena súper convincente. Muchas gracias por haber estado aquí en Futuro 360. Suerte en todas tus expediciones. Muchas gracias por la invitación y a ver cuándo te nos sumas ahí a Islandia. O sea, me muero. Es uno de mis deseos antes de morir. No, y aquí el equipo me está diciendo, nosotros también. Bueno, aparentemente una expedición de unos 23 integrantes de Futuro 360 algún día va a ir a Islandia a conocer estos cielos, estas auroras, que además nos conectan con un lado tan sagrado de la existencia, que es todo lo que no comprendemos, todo lo que es mucho más grande que nosotros, y cómo la belleza nos enseña lo humilde y lo increíble. Nos vamos a una pausa y volvemos con más de Futuro 360. El monitoreo de las etapas de crecimiento y desarrollo del cuerpo humano es clave entre los indicadores de la salud de la sociedad y entre ellos, por supuesto, está comprender bien cuándo ocurre la primera menstruación o menarquia. Científicos de Estados Unidos, Europa y Corea del Sur han evidenciado un aumento en los casos de pubertad precoz en niñas. ¿Qué significa? ¿Qué puede indicar? ¿Y por qué ocurre? Lo vemos en el informe de Camila Guía. La menstruación es un hito en la maduración del cuerpo. Marca el punto en el que empiezan los cambios físicos, se desarrollan los senos, aumenta la estatura y aparecen vellos. Y también ocurren cambios a nivel psicológico, dando paso a un cerebro adolescente. Finalmente es como el cúlmine del proceso de pubertad que se inicia alrededor de los 10 años en las mujeres, un poquito después en los hombres, pero que en las mujeres finalmente marca la etapa prácticamente final del proceso de pubertad. La edad promedio de la menarquia, como se nombra a la primera menstruación, ha variado con el tiempo. En 1888 la edad establecida era los 16 años, y en 1976 a los 12 aproximadamente. Hoy se mantiene esta cifra, pero en distintas partes del mundo científicos han observado un aumento en el inicio precoz de la pubertad. En Corea del Sur estos casos han aumentado 16 veces entre 2008 y 2020. Las niñitas que tienen sobrepeso, como producen hormonas a nivel del tejido graso abdominal, sobre todo estrógenos, cortisol, estos pueden gatillar que este eje de la pubertad despierte antes. La pubertad precoz significa que la pubertad se adelanta, y el adelantamiento de la pubertad siempre ha sido más frecuente en las niñas que en los niños. Y hay factores y elementos del ambiente o de la conducta del ser humano que adelantan estos procesos puberales. Lo que sí se ha visto que generalmente está mediada por múltiples factores. Y en esos múltiples factores está sobre todo lo que es el ambiente. ¿El ambiente a qué se refiere? A la alimentación, al clima,
a las relaciones que tiene ella psicológicas con las otras personas. La obesidad infantil, mala alimentación y el sedentarismo son algunas de las causas de la pubertad precoz, pero no las únicas. Según diversos reportes científicos, la pandemia del coronavirus también tendría un rol en el aumento de casos. La verdad es que preocupó mucho porque no era algo que esperáramos que se produjera hasta que lo empezamos a ver en la clínica con los pacientes. La alimentación, los aumentos de peso, el aumento de peso o el índice de masa corporal aumentado durante este periodo sí está asociado a que se adelante el proceso porque estimula finalmente los cambios hormonales, pero también el estrés psicosocial que se vivió en ese momento por las hormonas que tienen relación con el estrés afectan también el eje gonadal. Y por último la exposición, como te explicaba, a las pantallas y la menor exposición a la luz con el ciclo circadiano que debería estar normalmente, porque a través de la melatonina, entre otras cosas, se podría adelantar el proceso. Desde la academia se están estudiando otros factores ambientales como el impacto de mayores temperaturas asociadas a la crisis climática. En Chile, por ejemplo, no existen reportes o estudios específicos en estos casos. Están haciendo todavía estudios con respecto a eso. Generalmente están más relacionados con el aumento del metabolismo, a la sudoración y todo eso pudiese estar desencadenando finalmente esta liberación de hormonas. Hoy día no hay nada que en el fondo que esté en el fondo como puesto como evidencia sólida que asocie una cosa con otra, pero tiene que ver con esto, con que hay sustancias que estamos consumiendo, respirando, en contacto, que podrían estimular estos receptores y con eso adelantar el proceso. Sin embargo, que se adelante la menarquia no es necesariamente un indicador de problemas de salud en la población actual ni a futuro. El adelantamiento se asocia a un mejor nivel de vida. Cuando no está, o sea, cuando el grupo completo de la población se adelanta, no debiera tener una mayor repercusión. Pero cuando es un individuo dentro de un grupo que se adelanta, claro que sí, porque en el fondo empieza a tener impacto en su vida social, esto de tener en el fondo una madurez tanto física como mental más adelantada. Se trata de un fenómeno generacional que aún se está estudiando a nivel global y que de a poco se le va poniendo el acento en la crisis climática, que ya se asocia con desnutrición, problemas respiratorios y cardíacos. Llega el momento de los breves en Futuro 360, donde hablamos de algunas de las novedades de la ciencia, el futuro, el medio ambiente, la tecnología y tanto más. Y voy a partir contándoles sobre este hito, porque por primera vez en la historia se ha logrado extraer muestras del lado oscuro de la Luna. Es una hazaña lograda por la sonda china Chang'e, la que estuvo casi 2 meses fuera de nuestro planeta explorando esta zona tan desconocida de nuestro amado satélite natural. Si bien China ya había logrado alunizar allí, es la primera vez que se obtienen muestras de este lugar, lo que es súper importante, pues la exploración nos va a permitir comprender más técnicamente de qué está hecha esa zona, ¿no? Este terreno era un terreno mucho más complicado de acceder porque está más lejos de la Tierra por razones obvias y por lo tanto el trabajo de los rovers también era estas maquinitas muy tiernas que son como robotillos. Era más complicado en esa zona. La sonda, que lleva el nombre de la diosa lunar china, aterrizó en el desierto de Mongolia Interior y se espera que estas muestras sean enviadas a Beijing en los próximos días. Chang'e utilizó un taladro y un brazo robótico para poder recoger tierra y rocas, además de tomar fotografías de la superficie y dejar instalada, obvio porque eso hacemos los humanos, intervenir los entornos, una bandera. El objetivo fue recolectar 2 kilos de roca lunar y suelo. Según los especialistas, las muestras podrían ayudar a estudiar la formación de los planetas y conocer la historia geológica de la Luna, además de encontrar presencia de elementos esenciales para la vida como el agua o el oxígeno, que es sin duda la gran obsesión de nosotros, los terrícolas, explorando el espacio exterior. Ustedes saben que fueron casi 2 décadas de discusión para el Tratado de Alta Mar y ha pasado un poco más de un año desde su firma. Sin embargo, hasta ahora solo 7 países lo han ratificado, entre ellos está Chile, el que incluso se está postulando como una sede que estaría en Valparaíso, como una sede global para este órgano que permitiría hablar sobre cómo es la gobernanza de esas aguas que están más allá de las millas nacionales, ¿no? Un número preocupante, la cantidad de estados que han ratificado este tratado, considerando que necesitamos al menos 60 naciones que puedan suscribir al tratado para que pueda entrar en vigor el próximo año. O sea, tremenda tarea.
En este contexto es que durante esta semana les contamos que se está desarrollando la primera COP del Tratado de Nueva York. La idea es negociar la ratificación de más países a este tratado, además de elaborar calendarios de trabajo para que el cuerpo legal esté vigente lo antes posible. El acuerdo busca proteger las aguas internacionales que corresponden a la mayor parte del océano y actualmente no tiene una jurisdicción vinculante, por lo tanto está en manos de cualquiera, ¿no? El Tratado de Alta Mar podría crear un cuerpo legal, como decía, en estas áreas para poder proteger las especies en peligro, las ballenas, crear planes de conservación marina en conjunto, colaborar en la gestión de las pesquerías a nivel internacional y llegar a la meta que se ha planteado el mundo o la parte consciente del mundo, que es que el 30% del océano esté protegido antes de 2030 y de esa manera también cuidemos nuestra sostenibilidad como especie en la Tierra. El nuevo documental El Guardián de los Andes nos va a permitir conocer la historia del niño del Cerro del Plomo. Todos alguna vez hemos escuchado esta historia. Corresponde al cuerpo fosilizado de un menor de 8 años que fue ofrendado al dios inca del sol Inti hace aproximadamente 500 años atrás. La historia es contada desde la perspectiva del pequeño y entrega detalles inéditos sobre este hallazgo arqueológico. Gracias a un minucioso trabajo conjunto entre distintos científicos se logró determinar que este menor tiene una afinidad fenotípica con las poblaciones del centro y sur de Perú actualmente, además de definir que la causa de muerte real, nosotros habíamos creído que estaba congelado, ¿verdad? Y que en el fondo estaba ahí sentadito y se quedó congelado. Pues no. Gracias a este documental sabemos que hay un traumatismo cerebral a consecuencia de un golpe de un objeto contundente, lo que ayuda a articular nuevamente esta historia y pensar que en realidad más que una hipotermia fue una ofrenda. El trabajo comenzó en 2016 con el levantamiento de información desde el Museo de Historia Natural, además de entrevistas con especialistas, comunidades aymara y quechua y visitas en terreno. Según los realizadores, la idea del documental es acercar el conocimiento científico y mostrar las prácticas culturales de los pueblos andinos que estuvieron antes de nosotros. Nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más de Futuro 360. Quédense. Y durante el mes del orgullo, en Futuro 360 nos hemos hecho distintas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo desde la tecnología, los algoritmos o la salud logra finalmente perpetuar discriminaciones o prejuicios? Hoy, antes de terminar esta conmemoración, decidimos preguntarle a los científicos y científicas por qué es relevante generar conocimiento que integre la vereda LGTBIQ+, la diversidad y la inclusión. ¿Qué impacto tienen en la realización de la ciencia? Francisco Verdejo nos cuenta qué le contestaron estos 4 especialistas. Hola, mi nombre es Rodolfo. Yo soy Gabriela Ragada Bruno. Soy Tevi Ardiles. Hello, I am Dr. Alfredo Carpinetti. Soy académico e investigador en la Universidad de Chile. Soy investigadora y trabajo en temas de sesgos algorítmicos en inteligencia artificial. Y me dedico a enfletar la educación científica. I am an astrophysicist and I am also the chair and founder of Pride in STEM. Creo que la ciencia en general como disciplina es una ciencia bien machista, es bien heteronormada. There is many wrong ideas about who is supposed to be a scientist or what a scientist looks like. And LGBTQI+ people are pushed out of science because of that. Las distintas estructuras sociales todavía tienen la manera de comprender a las personas desde una lógica heteronormada. Yo creo que una de las grandes cosas que uno se da cuenta primero es la falta de representación y la falta de contexto hablado respecto a posturas científicas asociadas a estas diversidades. Pues no
recuerdo en la universidad haber leído nada relacionado ni con diversidad sexual. Oye, pero este tema de investigación en realidad no es importante, esto no es relevante, como por qué investigaría y eso, si eso no es un problema. Everyone deserves to have a positive work experience, and organizations that don't invest in that, they are literally signing up for their own demise and extinction. En realidad, hacer buena ciencia, nos enseñan los feminismos de la ciencia, es que implica inclusión. Todos nuestros conocimientos son conocimientos situados, es decir, están en un contexto, viven en nuestra vida, en nuestra corporalidad. Cuando pensamos en el investigar, para mí es como el ejercicio de develar lo que está oculto y de preguntarse por aquello que entendemos como lo normal. Oye, pero este tema sí es importante porque no está investigado. Significa que para ti no es un problema. Para poder servir a la sociedad tenemos que saber quién compone esa sociedad, sus dinámicas, sus miedos, sus aprensiones, sus necesidades específicas. Tiene que ver con un afán de educar también y cómo eso debería constituirse como un valor centrado en la diversidad, ¿no? Que sea como un eje rector en el fondo. Cuando nosotros hablamos de enfletar la biología o enfletar la educación científica, a lo que nos referimos es a cuestionar las categorías de normalidad, las categorías de naturalidad. A lot of people don't understand why it's important to preface with I'm a queer scientist, but there are kids out there that don't think that they can be in science because they're queer. Entonces muchas veces cuando hablamos de la comunidad científica, que efectivamente sea eso, que no sea una serie de expertos que están en sus laboratorios cada uno investigando algo, sino que seamos personas, que somos investigadores, que convivimos, que nos relacionamos y que estamos poniendo nuestro conocimiento al servicio de la sociedad. Llega este momento que es un poco incómodo, hay que decirlo, porque nosotros en nuestra área tenemos una especie de Kiko tecnológico que cada vez que viene a vernos trae un chiche que uno quiere, pero lo tiene él. Y aquí les viene a contar todo sobre eso Alejandro Alaluz. Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, sí, la verdad es que estoy con el nuevo iPad de Apple, el que recién salió y que vamos a estar comentando obviamente en CNN. Una maravilla de máquina. Pero hoy no vamos a hablar del iPad, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar primero de exoesqueletos. Una palabra que quizás no puede ser... Algo que todavía no te prestan. Todavía no, pero espero que suceda en el futuro. ¿Te acuerdas de la mujer biónica o el hombre nuclear? O sea, obvio, pero recoge tu carnet y renueva tu Series idea. muy populares de los 70, efectivamente, pero que de alguna manera daban a entender que había un futuro en donde eventualmente el hombre iba a poder ser intervenido con aplicaciones robóticas, ¿no es cierto?, para mejorar su desempeño humano, ¿no? Y en este caso estamos hablando de exoesqueletos, es decir, son unos rigs metálicos que se adosan al cuerpo de la persona y le permiten realizar funciones físicas que de otra manera no podría hacer, especialmente... Como extra fuerza. Correcto. Ahora, evidentemente los exoesqueletos sí existen y han sido utilizados desde el punto de vista, por ejemplo, industrial, médico, para qué decirlo. Prótesis. Nuestra propia Teletón ha intentado trabajar con exoesqueletos y también en la industria militar, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que está sucediendo ahora es que por fin estamos viendo que exoesqueletos de distinto índole, de distinta fabricación, ya están empezando a salir al mercado. Y el primero de estos que está generando ya más ruido es lo que ya estamos viendo en pantalla, que es el DNS X1. Exoskeleton, que es un exoesqueleto efectivamente que se adosa a la cintura y tiene unas partes metálicas que van desde detrás de los glúteos hasta por las piernas y te permiten correr o tener una disposición física mucho mayor que lo que tu cuerpo usualmente te va a poder permitir. No, pero a mí tú no me puedes dejar con el dato del chiche, pero ¿cómo funciona? Ya. ¿Cómo logra aumentarte la capacidad? Muy buena pregunta. Claro, la gracia que tiene este aparato es que funciona a partir de distintos motores que te pueden dar hasta 1.2 caballos de fuerza, que se traduce en algo así como casi 35 kilos menos de esfuerzo para poder hacer este tipo de actividades. Todavía no entiendo. Estos aparatos se conectan, son aparatos eléctricos por supuesto, pero funcionan a través de motores.
Ya, pero este motor, ¿de Sí. qué manera hace que tu músculo sea más bacán, por ejemplo? Inyecta fuerza, como un torque, como el torque de un automóvil cuando el auto parte y tiene una disposición de un torque, una fuerza de impulso. Esto mismo lo genera, pero con tu pierna. Espérate, ¿y no tiene efectos en tu músculo? ¿No? No. Para nada, al revés. El músculo descansa porque uno de los Es temas un que efecto tiene mecánico, no es es un efecto no es un mecánico y efecto de la fuerza. electricidad. Correcto, porque justamente este tipo de aparatos que son anatómicos permiten justamente que cualquier persona que puede tener alguna dificultad o un tipo de discapacidad respecto a sus piernas o a su musculatura, este tipo de aparato es perfecto. Muy interesante. Entonces, por ejemplo, claro, acá en el video lo veíamos utilizándose en caminando, por ejemplo, por cerros, corriendo incluso cuesta arriba en cerros, pero va a tener una... A mí me una vendría bien utilidad- aquí en la escalera del segundo piso. Correcto, vamos a partir con eso. Pero lo interesante es que ya estamos a puertas a que el ser humano va a tener... ¿A cuánto? Va a costar $1.200 y va a estar disponible desde septiembre. Ya, no es tan terrible. Sí, así que vamos a ver cómo funciona esto una vez que ya esté en la calle. Pero un interesante adelanto Mira, tecnológico para mi gusto. superinteresante. Muy. Vamos al otro porque nuestro editor está nervioso con tu duración. Vamos a ir ahora a otro tema que también involucra inteligencia artificial, que es parte del aparato que vimos recién, y tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial en el mundo deportivo, la industria deportiva. ¿Cómo puede ser que la inteligencia artificial funcione en el deporte? Lo estamos viendo justamente ahora a partir de lo que estamos viendo tanto en la Copa América como en la Eurocopa. Y lo que ofrece la inteligencia artificial para este tipo de industria tiene que ver con múltiples factores que ayudan desde la compra de tickets a todo lo que tiene que ver con digamos, la dirección técnica de un equipo, independiente del deporte que se esté jugando, para mejorar, por ejemplo, estrategias deportivas, para analizar partidos pasados. No sé si has visto que los jugadores, por ejemplo, tienen una especie como de peto debajo de las camisetas. Ese peto lo que hace Es un sensor. es tomar, a partir de múltiples sensores, toda la métrica física posible, justamente para dictaminar, tanto para el espectador que está en la casa para ver el desempeño físico de ese jugador, como también para el equipo y el cuerpo médico que puede tener ese equipo para determinar el rendimiento que puede tener ese jugador. La verdad es que el uso de la inteligencia artificial en la industria deportiva es vastísimo. También va por el tema, por ejemplo, las apuestas, que cada vez están siendo más fuertes. Sino que miedo, porque por otro lado, con tanta data que tú tienes, efectivamente la misma inteligencia artificial va a sacar unas tasas de probabilidades respecto de las apuestas y ahí todo se empieza a poner como difuso, ¿no? Y un poco fome. Bueno, igual a mí nunca me ha gustado el fútbol, así que no importa. Pero Acabo más allá de del perder la fútbol, todo esto amistad. tiene que ver con un tema de industria deportiva, donde también, por ejemplo, el propio espectador va a tener una experiencia mucho más inmersiva. Va a poder ver, por ejemplo, mucho más detalles, si efectivamente, por ejemplo, el jugador estuvo adelantado o si la falta se cometió. Yo creo que el VAR, por ejemplo, tiene sus días contados. Con la inteligencia artificial va a ser imposible porque va a haber una métrica absolutamente definitoria respecto a si, por ejemplo, un jugador estuvo en posición de adelanto o no. Ahora, lo interesante es que esto va a generar nuestro ganancias. editor hace su aporte científico, que es que el bar para tomar no se va a acabar. No, ese otro bar no. Gracias. Este es el bar con Gracias, B Nobu. corta. Lo interesante es que la proyección que se tiene respecto al uso de inteligencia artificial en el mundo y la industria deportiva es de $22.000 millones para el año 2030. ¿Qué te parece? Mira, es que a mí me parece un poco fome que perdamos como los ritos humanos. Como que ya no tenga ni una gracia que alguien pueda ver si fue fuera o fue dentro. Claro, y que Estaba sea el o no estaba árbitro el que adelantado. dictamine si Esas efectivamente fue o no. discusiones que son como filosofales sobre si Correcto. está adelantado las vamos a perder y ahí como que perdemos la Va a ser interacción. más frío el juego. Fome, pues, lo encuentro fome. Pero bueno, así es una que es anticuada. Vamos al último. Finalmente vamos a cambiar radicalmente de tema porque vamos a hablar un poquito de Huawei, la compañía china que hoy por hoy se ensalza como la compañía que logró quebrar el cerco de Occidente, ¿no es cierto? Recordemos que no hace mucho tiempo, Huawei, particularmente con su división de dispositivos smartphones, digamos, en algún minuto estuvo a la pelea de otras marcas occidentales como pueden ser Apple o Samsung. Pero pasó que el año 2018 el gobierno de Donald Trump en aquel instante baneó la compañía, le prohibió de operar en Estados Unidos y al mismo tiempo de abastecerse de los distintos socios que tenía como Google, como Qualcomm, para establecer sus distintos componentes. Esto obligó a que la compañía se tuviese que replegar a China y calladitos, ¿no es cierto?, la compañía estuvo trabajando en silencio hasta que finalmente el año pasado
sacó su primer chip 5G, que era algo que el gobierno norteamericano quería evitar. Pero los chinos, como son chinos, finalmente lo Trump hizo el lograron negocio hacer. opuesto, ¿no? Correcto. Incentivar a armarse a una industria que tenían. De hecho, la supercontrolada. compañía ha dicho que hemos hecho en 10 años lo que nuestros homólogos europeos americanos han hecho en más de 30 años. Ese es el alcance, es el poder que tiene la industria tecnológica china y que hoy se traduce en que Huawei está nuevamente de vuelta, ya está sacando nuevamente teléfonos de gran capacidad, aún sin Google, eso sí, pero con su propio sistema operativo. Tenemos iOS, los sistemas operativos de iPhone, tenemos Android, que es el sistema más operativo y que tiene todo el resto de la industria de los smartphones y los dispositivos móviles, y ahora tenemos a Harmony, que es el sistema operativo de Huawei, que ya tiene más de 900 millones de usuarios, particularmente en Asia, pero poco a poco eso se va a ir creciendo alrededor Igual cuando hacia tu país Occidente, tiene digamos. miles de millones de personas, es más fácil llegar a esos números, ¿no? Claro, claro que sí. Ahora, eso es lo que te dicta que finalmente Huawei, que era una empresa que se había dado un poquito como media muerta, finalmente está resurgiendo y va a dar mucho que hablar en los próximos meses. Súper interesante. Igual no es lo mismo ser pionero y abrir un camino que replicar un camino, o sea, para que no se quiebren tanto con sus números, digamos. Correcto, porque correcto. los chinos hacen cosas impresionantes, pero también es verdad que Finalmente, vinieron sí, se después. basa mucho en la copia, digamos. No es lo claro. mismo. Veamos cómo pasó, por ejemplo, con el caso del SU7, el automóvil que presentó Xiaomi, la otra gran compañía tecnológica china, que finalmente es de alguna u otra manera una copia de lo que está haciendo Tesla. Oye, pero ven próximamente con todos los reviews de las fallas de Tesla ante los gran tema. climas Vamos a comentarlo. extremos. Los Tesla que ya están empezando a aparecer en las calles de Santiago, están haciendo las entregas Yo he de los visto automóviles varios, que de hecho. presentaron a principios de año y ya están circulando por las calles de nuestras ciudades. Pero todavía no tienen resiliencia climática, o al menos eso dicen los Correcto, reviews. así Yo es. estuve ahí copuchando el fin de semana. Oye, muchas gracias. Como Un siempre, placer, muy Juan. interesante y siempre nos falta tiempo, Ale, así que esperamos tenerte de nuevo aquí en Futuro. Absolutamente. Nos vemos. Lo más entretenido de la copucha tecnológica, porque está pasando todos los días algo nuevo en un mundo que está cambiando demasiado y que comprendemos demasiado poco. Así que por lo menos a copuchar nos podemos juntar. Los humanos somos buenos ahí y ahí entre copucha y copucha aprendemos más sobre lo que está ocurriendo en el mundo de la ciencia, el futuro, el medio ambiente, la innovación y tanto más, que es nuestro expertise en Futuro 360. Nos mantendremos conectados con ustedes a través de nuestras distintas plataformas, atentos a sus preguntas y dudas que son infinitas y se reproducen todo el rato, y nos encontramos pronto, siempre en CNN Chile, aquí en Futuro 360.